Estrella marina. El clima árido y las grandes montañas, el oído de los gritos opacados por las grandes y continuas explosiones del área. Paso a paso más y más cuerpos regados por el suelo bañando el pasto y las rocas con sangre que fluía como cascadas. Shinobi corrían de lado a lado intentando sobrevivir, pero 100 enemigos se movían de manera imposiblemente humana asesinando a todos sus hermanos de la pequeña aldea sin piedad. Este era un mundo cruel lleno de injusticias y violencia por montón. Eres fuerte o eres débil, no hay líneas intermedio y si no das la talla mueres. Los shinobi de esta pequeña aldea menor estaban siendo arrasados, ya habían tenido un incidente mayor hace meses, pero ahora esto era absurdo. Solo 2 hombres habían iniciado esto. El primero un hombre que parecía de una edad mayor, su cuerpo se encontraba encorvado además de tener un sombrero de paja que le cubría casi todo el rostro mientras que el otro era un individuo alto de pelo rubio atado en cola con extrañas protuberancias en sus manos y un ojo tapado por una clase de aparato. Ambos se encontraban trajes negros iguales pero los shinobi de menor rango o conocimiento por falta de información de incluso algunos Junin no sabían el gran peligro en el que se encontraban. Un antiguo y veterano Jounin sí reconoció los atuendos como los del grupo terrorista Akatsuki que estaban conformados por shinobi de rango S, rápidamente detuvo a uno de sus hombres para que avisara a su líder de la situación. Él se lanzó de frente mientras sacaba una katana que ha estado en su familia por varias generaciones incluso desde antes que esta aldea existiera y con un rango de habilidad mayor se detuvo frenando sus pies y torciendo su cintura para dar una vuelta agarrando fuerza cinética esquivó un ataque de 3 enemigos para luego usar esa fuerza giratoria y cortar unos hilos azules. Los 3 enemigos entonces cayeron al suelo revelando sus cuerpos hechos de madera confirmando su sospecha de que este ejército de inmortales enemigos que no caían luego de recibir jutsu de frente o armas eran realmente títeres. El viejo shinobi que se debía encontrar en sus 40 y tantos entonces recordó algunos incidentes de su joven adultez en la Tercera Guerra Ninja y de los rumores que decían que entre los jóvenes prodigios de la arena que estaban intentando expandirse hacia el norte a la posición de su hogar había un joven titiritero que era descendiente de la famosa Chiyo. Y el nombre vino a su cabeza, Akasuna no Sasori el experto y maestro titiritero además de un gran experto en venenos. El ninja sabio que los hilos de chakra podrían reconectarse de los títeres por los que amontonándolos usó un sello explosivo destruyéndolos aún así aún había decenas de ellos. Él se discutía si sobrevivir como un cobarde sería mejor que sacrificar su vida en una causa ya perdida muy posiblemente. Su aldea apenas y podría tener unos rangos A incluyéndolo, pero ninguno llenaba el zapato de un rango S y menos pelear con 2 que, aunque parecían luchar a corto alcance igual no podían subestimarse. Su familia había muerto y su única hija había abandonado la aldea buscando una mejor vida en otro lado así que éste no perdía nada. ¿Qué era el honor y la lealtad de uno sobre su propia vida? ¿Qué podrían ser los recuerdos y los lazos materiales o espirituales que lo ataban a este lugar? La respuesta era para nada. El ciclo de la vida era claro y eterno. Uno nace, crece, coge, se reproduce y al final mueres de cualquier forma. Su familia lo había dado todo por su aldea en el pasado y ese era su deber. Pero ante de toda venía él, pero él ya no era uno de los suyos con esta decisión, soltó su bandeja y huyó al oscuro bosque mientras el sol empezaba a ocultarse. En la gran oscuridad de la noche y a lo largo de los profundos matorrales entre troncos fornidos durante décadas de los grandes robles del bosque de la frontera del país del fuego y el país donde se hallaba la aldea escondida entre las hierbas. Un grupo conformado por 13 ambu con máscaras negras que portaban equipo especial como 2 tanto, múltiples sellos de parálisis, explosivos, venenos, entre otras cosas venían desde el norte hacia el sur para acabar su misión. Hace 2 días habían recibido órdenes de su líder el Hokage con un claro instructivo de qué hacer. El grupo especial Black Ambu, la élite de la élite entre los shinobi oculto de Minato era un grupo secreto con una destreza mayor que los ambu raíz del difunto Danzo. Estos eran un grupo experto en todo, sigilo, asesinato, destrucción, extorsión, saboteo, así como para engaño, secuestro entre otras cosas. El puente de Kanabi era un punto sumamente importante para Kusagakure debido que era el puente principal entre ambas naciones debido a la frontera natural entre ellos. Este era un punto de acceso importante para la vía más rápida hacia la capital donde el ex daimyo de ese país vivía antes que Zuko lo asesinara, pero con su muerte y sin el prospecto de Orochimaru desde hace tantos meses atrás. Grupos rebeldes se habían echado armas arriba y ahora ese país se encontraba en contra de las avanzadas de los países que querían adueñar de sus territorios. El puente de Kanabi era importante debido a que de parte de Kusa estaba totalmente fortalecido en las zonas cercanas en caso del fuego atacara en el futuro.
Los de la hierba pasaron el puente mientras las fuerzas del fuego estaban más retiradas debido a que el Dai-Maillo estaba mortificado con Uzu atacándolos hacia su lado más débil, por lo que los de Kusa pudieron aprovechar a saquear las pequeñas aldeas cercanas, pero ya no más, pues los Black se encargaron de eso. Los Black llegaron y usando sus habilidades cruzaron sin problema el puente, llenando todas las bases y columnas con sellos explosivos pesados, además de llegar al campamento o fortaleza enemiga y envenenar sus raciones de agua, así como destruir la comida cercana. Sellaron sus armas en rollos para la causa de Konoha, o mejor dicho de Minato, y luego simplemente se fueron directo hacia su territorio. 3 de ellos esperaron que las fuerzas enemigas intentaran pasar el puente y en ese momento lo volaron con ellos y sus recursos, matando a todos de inmediato. Así como también los 3 se encargaron de los pocos que sobrevivieron del lado de Hai para luego ir directo hacia su grupo. El grupo completo ahora se dirigía hacia el puente de Tenchi, el más cercano a la aldea escondida entre las hierbas y donde ahora era la única forma de comunicar fuego y hierba, formando un cuello de botella en ambas direcciones, pero para los rebeldes ahora todo parecía perdido. Iwa hacia el norte, lleno hacia el sur directo hacia ellos con una fuerza de avanzada que aplastaría a los rebeldes que fuesen hacia Tsuchi no Kuni. Por el sur hacia el norte estaban ellos los Black Ambu y las fuerzas que podrían apoyarlos para aplastarlos. Por su izquierda estaban las tropas de Amegakure, que aunque pocas estaban bien respaldadas por sus líderes de Akatsuki, por lo que solo tenían una salida temporal: huir a Taki y tener esperanzas de no ser asesinados por su shinobi o conseguir la oportunidad de ser refugiados allá. La batalla para extinguir a Kusa estaba llegando a su fin, pero para que eso pasara primero debían tener el poder sobre Tenchi y armar una base en territorio enemigo donde pudieran iniciar la destrucción definitiva de los que se opongan a Minato. Ahora llegamos al mar abierto de las aguas internacionales entre Mizu no Kuni y el Imperio del Remolino. Las fuerzas de Courage e Ishii esperaban reunirse pronto con las fuerzas de Estella y Rayon, quienes estaban más adelantados debido a que los 2 primeros se habían quedado un poco más a diezmar las costas exteriores del país y asesinar un poco más las fuerzas menguantes del agua, que aún creían tener chance de navegar libremente. Los generales ya habían terminado de limpiar un poco más las aguas y querían reencontrarse con su compañero y su comandante para planear el ataque principal hacia la capital de Mizu no Kuni, así como destruir de una vez por todas a Kiri y enterrarla en la historia de una vez por todas. El general Ishii sobre todo estaba cansado, más que Courage. Hace nada habían encontrado algo de resistencia de 3 barcos enemigos. A pesar de haber sido cosa sencilla para su flota por los números que tenía, no todo era tan sencillo como parecía. Esos barcos eran de estilo suicida. Parecía que su Dai-Maillo desesperado prefirió perder un mínimo de recursos como soldados y barcos para entonces mandar esos 3 barcos con pocas armas. Pero en todo caso, todos estos explotaron, dañando tanto a sus hombres como su flota. Había daños más graves que afectaron el casco de varias de las embarcaciones, por lo que tuvieron de detenerse y anclar en estas aguas para salvar sus navíos de un posible hundimiento. La flotilla de Courage también había recibido daños menores en cuanto a la estructura de los barcos, pero también habían recibido un poco de daño humano. Las explosiones enemigas habían convertido esos navíos en bombas de metrallas andante con restos de fuego, astilla y algo de metal volando por acá y allá de manera espontánea. Muchos de los tripulantes en ambas flotillas no tenían grandes redes de chakra, por lo que en nivel shinobi serían Jnin la mayoría, pero en su forma de experiencia en saqueo, así como combate, serían más peligrosos. Su única deficiencia, el chakra, ahora se demostró cuando no pudieron defenderse hábilmente de tantos proyectiles aleatorios y a grandes velocidades. Solo un shinobi experimentado podría detener. Agregándole más a su infortunio, las corrientes marinas de este país habían cambiado, así como también el viento se había detenido. La niebla que hacía famosa a la aldea shinobi en el interior de este país también estaba expandiéndose hacia más abierto de manera acelerada, con el hecho que no había viento a su favor. Algo estaba mal y ambos generales lo podrían sentir en sus espinas dorsales. Su alta experiencia les decía que estaban jugando en contra de lo que sea que podría pasar ahora mismo. Sus naves estaban algo afectadas, y, sin embargo, el casco como también su infraestructura interna de ambas naves principales de flota estaban intactas en su mayoría, por lo que mejor sería alzar anclas y moverse a un nuevo punto a salvo. En estos momentos, se había dado la alerta de que debían detener todas las reparaciones e iniciar el nuevo curso hacia el sureste, a pesar que Uzu quedara más al suroeste. La razón era sencilla: hacia las aguas internacionales que limitaban lo que sería discutido como mar abierto entre fuego, agua, rayo y países menores, había una zona donde las fuertes corrientes podrían acelerar el tiempo que han estado perdiendo y poder llegar a su nuevo hogar en un tiempo de 2 o 3 días. Tendrían que dar aviso de su cambio de planes para poder ahora reencontrarse en sus tierras en vez de sus aguas territoriales. Así hicieron,
Ya llevaban un par de horas de viajes hacia el este y estaban por salir de la espesa niebla cuando de repente un brillo a lo lejos podría verse en el turbio aire viniendo hacia ellos. Como gotas ígneas del cielo divino mandadas para atormentar a los humanos, la venganza de Kagutsuchi hacia la creación de su padre ahora se estaba viniendo. Cientos de flechas recubiertas con puntas de fuego salían de un frente unido hacia su ubicación. Courage e Easy estaban cansados. Parte de su chakra había sido utilizado en uno de los sellos Fuin que se les había dado a sus naves como medio de salvamento. Tanto los generales como los capitanes de los demás barcos tuvieron que inyectar chakra hacia estas creaciones para crear una fuente de aire que potenciara las muertas velas que frenaban el avance de sus embarcaciones. Normalmente el gasto de chakra sería mínimo al usarlo constantemente por algunas horas. En esta ocasión no pudo ser tan amigable el sello. Ahora intentando un jutsu de agua cada uno pensaba que podría parar la avanzada, pero mientras 2/3 de flechas fueron paradas, el otro tercio se impactó en el casco de Yudokuna Oseki, que tuvo un pequeño incendio debido a los barriles de veneno que fueron prendidos en llamas y estaba tornándose una situación grave. La flotilla de Easy también tuvo problemas como la nave de su general, con pequeños incendios y algunas muertes. No obstante, no esperaban una segunda oleada de fuego. Aunque intentaron hacer mover las naves hacia otro punto no salieron sin rasguños. Easy había recibido una flecha ardiente que se clavó en su hombro quemando el músculo y evaporando parcialmente la sangre sumergiéndolo en un mundo de dolor. El astillero de su nave estaba quemándose con gravedad ahora y estaba llegando al mástil. Sus marineros intentaban apagar el fuego mientras algunos recibían flechas. Otros se quemaban e intentan consumir el fuego que los podría llevar a su muerte. El sello de Futon había sido apagado para no avivar más las llamas por lo que ahora estaban estancados mientras el fuego jugaba a su libre albedrío. Courage también estaba herido. Él había intentado crear otro muro de agua pero sus fuerzas flaquearon por un segundo y eso le costó. Intentando usar sus látigos pudo desviar algunas flechas que cayeron hacia el mar o propiamente aún en su barco, pero otras no pudo detenerlas. Algunos de sus hombres fueron heridos gravemente. Otros como el capitán de su barco Sutan Sokusu no habían tenido tanta suerte con una flecha ardiente directamente atravesando su cerebro desde parte de la frente que descendió rasgando la parte de su ojo derecho primero. Ahora empotrado contra la pared de la parte trasera de su barco, un herido Courage intentaba ver qué podría hacer. Tenía heridas de primer y segundo grado, así como también un extenuante cansancio que no lo ayudaría en este momento de desesperación. Pudo notar cómo levemente sus naves se movían indicando una muy débil corriente que antes no pudieron haber notado, pero ahora estaban ante su mayor horror en circunstancias como estas. La verdadera pesadilla recién comenzaba, la niebla se despejaba, la tensión aumentaba entre los piratas al girar sus rostros en dirección hacia donde las flechas supuestamente habían salido. Casi cualquier esperanza a la que quisieran agarrarse desapareció por completo. Una flota de 10 grandes barcos con las banderas reales de la Fuerza Naval del Daimaiyo de Mizu no Kuni los había leído perfectamente. Ellos habían estado confiados de que llegarían a casa, la arrogancia de conocer las aguas les dio esa ventaja que ellos creían tener, pero no obstante nada fue así. La formación enemiga estaba conformada por una clase de lanza en forma de tridente con 3 naves preestablecidas por el flanco derecho e izquierdo, mientras que en el medio había 4 naves y entre ellas había una más grande que se denotaba era la nave de su comandante. Los guerreros de Mizu no Kuni estaban listos para las órdenes de su líder. Un hombre en los principios de sus 40, un cuerpo fornido con los años de entrenamiento militar que denotaba que nunca se tomaba un respiro de sus deberes, una piel trigueña oscura como reflejo de su experiencia en el mar viviendo él día a día teniendo al viejo sol de su lado como fiel compañero. Por último, algunas cicatrices alrededor del cuerpo de este canoso hombre. Este hombre es aquel que es conocido como la mano derecha del diablo del mar, también conocido como el Leviatán. Este hombre es el vicealmirante de la Marina y mano derecha del almirante en jefe de la naval Izo Yamamoto, quien era el hombre de confianza de su majestad en cuanto a guerra en mar abierto. El canoso hombre estaba orgullo legado como la estrella marina de su familia de clase media baja que la llevó a convertirse en un noble justo como su jefe. Este era Atsuki Kushiro, el que se encargaría de llevar a estas fuerzas de Uzu hasta el infierno marino. Capitán, mi señor. Kisato-san como jefe vigía ha confirmado el número enemigo, la situación de sus navíos como grave o intermedia y 2 naves que son distintas al resto y diferente entre sí. Kushiro, excelente. Parece ser que nos encontramos con la unión de 2 de las flotillas de los piratas que siguen al chico Uzumaki que le declaró la guerra a las 5 grandes naciones. Observando la situación es casi nula la posibilidad que escapen,
Pero para estar seguros manden otra oleada de flechas ardientes, pero esta vez recubranlas con las bombas de aceite en sus colas y apunten hacia las velas. Paralicemos sus embarcaciones y también avivaremos de nuevo el fuego. Si sobreviven, nos encargaremos personalmente de las obras. Capitán, si vicealmirante Tsuki-sama. Alcen la bandera de fuego del infierno, prepárense marinos. Hora de enorgullecer a sus familias al pelear por su nación y su legado. Tripulación. HHHHHO. La calma antes de la tormenta había cesado, Easy estuvo haciendo lo mejor que pudo en estos últimos minutos, pero ya había perdido a una nave que el mar estaba devorando mientras que la segunda apenas si sobrevivía, la tercera, así como la Yudokuna apenas resistían, pero su nave estaba más herida que cualquiera que las otras. Las principales reservas de veneno estaban en su nave y aunque se quemaron tan solo algunas en la cubierta, esto hacía su nave la más débil, así como las de su flotilla pues todas eran altamente inflamables. Apenas pudieron apagar el fuego gracias al Suiton, pero el daño ya esté hecho y ahora observaba a lo lejos como una bandera enemiga se alzaba ordenando una especie de acción que éste no podría reconocer, pero vio como las naves avanzaron cientos de metros hasta cierto punto de una distancia segura. Un segundo a otro todo puede cambiar y entonces el cielo se iluminó en rojo mientras sangre carmesí llovía hacia ellos, pero no hacia su barco como tal. Easy con horror vio como las velas de los barcos eran el objetivo, si una diminuta partícula de esperanza antes ahora había desaparecido. Las velas de telas del Yudokuna se incendiaron por completo cuando pequeñas pero potentes explosiones fueron causadas agrietando el ya frágil mástil principal haciéndose escuchar un crack que terminó por destruir la gran pila de madera que cayó destrozando lo que quedaba de la cubierta. Los demás barcos tanto de su flotilla como la de Courage pasaban por situaciones similares. Pero entonces algunas de esas flechas empezaron a soltar un viscoso líquido negro y sus ojos reaccionaron con horror a darse cuenta que estaba causando realmente las explosiones, pero sus minutos ya estaban contados. El general Easy había sido arrojado por una explosión al centro de su navío con heridas de quemadura en su espalda, pero entonces lo sintió y gritó. Sus piernas estaban quemándose al rojo vivo mientras una segunda explosión destruyó un barril de distintos venenos que cayó sobre él. Su piel se ennegrecía mientras el veneno que destruía los tejidos así como el fuego cada fracción de segundo estaba empeorando eso. Su cuerpo no lo soportó y cayó de rodillas a la par que su rostro desfigurado por un veneno ácido que lo terminó de matar cuando su cerebro y corazón no lo soportaron más por tanta agonía. Ahora el Yudokuna se estaba hundiendo junto a los restos de su capitán, del que nunca encontrarían nada pues los venenos y ácidos se encargarían de terminar de destrozar sus restos aún debajo del agua. Por otro lado, Courage tampoco había sido afortunado para nada salvo por el hecho de seguir con vida, pero su legado esperaba que sobreviviera si es que él pensaba haber creado uno. El Sultán apenas resistió al segundo ataque y aún estaban de pie, pero vio como su hermano no sanguíneo Easy había muerto horriblemente. La flotilla de ambos estaba destruida y solo quedaban este barco y otro más, pero la situación integral del otro demostraba que tarde o temprano en tan solo algunas horas, este se hundiría, lo cual la única salvación restante era esta. El Sultán Sokusu. La espera sería cruel. ¿Acaso sobrevivirían y tendrían que vivir de la corriente hasta tener el chakra suficiente para un jutsu de invocación de auxilio, así como para esperar una respuesta, o tendrían que afrontar la muerte de frente? Él se encontraba cansado y herido, el daño en su clavícula había empeorado y ahora solo podía depender de uno de sus dos látigos y esperar el capitán enemigo sea uno de esos nobles arrogantes. Tal vez con suerte podrían abordar y robar el navío enemigo. Sin embargo, la fortuna no estaba con él hoy. Nuevas oleadas consecutivas de flechas sin parar cayeron del cielo para tratar de extinguir las vidas del resto de los sobrevivientes del primer gran ataque. La mayoría de los tripulantes del Sokusu estaban muertos ahora y la esperanza, tan solo una efímera idea vacía. La gran flota enemiga se acercaba mientras una bola metálica de fuego de alguna catapulta enemiga cayó en el borde del casco del otro barco sobreviviente solo acelerando sus hundimientos con sus pocos hombres intentando nadar hasta acá mientras otros solo se dejaban ahogar para morir de una forma tal vez más pacífica sin ser capturados. Courage veía con ojos serios ver cómo el espolón de la principal nave enemiga con una gran vela con una estrella marina venenosa ostentosa como su bandera venía frente a los restos de su barco. El gran general cerró sus ojos por un segundo, respiró profundamente mientras relajaba su cuerpo, su brazo bueno se dirigía hacia su cintura, sus oídos se encontraron concentrados en el sonido del mar, así como del barco, chakra dirigiéndose a sus pies. El tiempo pasaba segundo a segundos para cualquiera de sus cientos de enemigos parecía un acto suicida al rendirse y esperar el golpe final.
El orgullo de los de Mizu se agrandó cuando empezaron a acabar a destruir los enemigos que estaban jodiendo a su patria y ahora uno de sus líderes estaba esperando el golpe de gracia que llegaría en 3, 2, 1. CRRRRRR. AACEC. KKKKKKK. En la parte delantera del barco, justo en la punta donde convergían ambos lados de la nave, un cansado hombre con la base de la cadena látigo envenenada se encontraba mirando a las decenas de enemigos que esta embarcación tenía. Sus bobinas de chakra produciendo tal vital energía que estaba desviando en pequeñas cantidades hacia su arma mientras el veneno de las milimétricas protuberancias de veneno en la cadena se combinaba con agua del chakra de su portador. Los enemigos se tiraron hacia él, pero con su habilidad con tal arma mantuvo la distancia para alejar, atacar, herir y por último envenenar de manera lentamente fatal a sus enemigos. Tan solo 5 minutos que parecieron como horas para el cansado hombre que sentía sus músculos temblando por el cansancio y gran gasto de energía al que no estaba acostumbrando. Tuvo que hacer un movimiento especial para desviar una espada giratoria voladora que iba directo hacia su pecho con intenciones totalmente mortales. Sin embargo, no pudo prevenir lo siguiente cuando una veloz lanza de punta plateada atravesó enteramente su cuerpo al nivel superior del diafragma cortando partes de este, así como sus intestinos, también causando una dolorosa hemorragia interna que sintió como su órgano digestivo ahora inundándose de sangre y los ácidos gástricos que no deberían salir ardiendo en donde tampoco debería estar. Una bocanada de sangre salía de su ropa manchando la parte superior de su ropa mientras que la parte de abajo ya estaba roja con sangre que seguía ahora cayendo al suelo con el empotrado al barco. Unos pasos sonaron bajando escalones ahora con una persona pasando entre toda la tripulación sobreviviente. Un sonriente Kushiro se posó al frente del herido Courage que no podría mover más su cuerpo. La cadena en su mano cayó al suelo cubierta de restos de un poco de sangre de su herido dueño. El viejo hombre se puso ante el antiguo general de una flotilla ya muerta y con cuidado movió un poco la lanza haciendo soltar gruñidos de dolor al pobre hombre empotrado. Kushiro, hace años cuando me había ido al retiro temporal por una recuperación había oído las historias de un pirata que era uno de los líderes de una pequeña flota perteneciente a un pirata misterioso llamado el Kraken quien decía ser tan legendario como Yamamoto Dono. Eres el pirata de los tentáculos ponzoñosos, ¿no es así? Aquel conocido como Courage, ¿no? Sonriendo. Courage, ¿y si así fuera qué? Escupiendo sangre, jamás diría nada de Kraken, él es solo la mano izquierda del verdadero demonio del mar Ja. Al final, aunque yo muera créanme, jamás ganarán esta guerra, espero que el Leviatán esté listo para morir por fin. Kushiro, tienes una bocaza floja, moviendo la lanza. Courage. ¡Ah! Kushiro, ¿quieres saber por qué me dicen la estrella marina de Mizu no Kuni? No creo que un sucio pirata lo supiese así que lo diré. Las estrellas marinas tienen la habilidad de regenerar un miembro perdido en caso de perderlos además de tener protuberancias como espinas para defenderse. Ahora acá la analogía. Yo soy la estrella que pierde algo en cada combate sea sangre, piel, tiempo de vida o lo que quieras. Aún así, gano algo además de cicatrices o experiencia. Yo gano una nueva extremidad, arrancándosela a mi víctima y de ti reclamo tu látigo pequeña y moribunda Medusa. El cuerpo de Medusa cayó al suelo cuando Kushiro agarró uno de sus látigos gemelos para seguir a quitar la lanza que lo tenía contra la pared. Su cuerpo terminó por morir desangrando dándole un nuevo olor al piso de madera blanca y tonos de arena mostaza de la cubierta del barco de Kushiro. Kushiro, no tiren su cuerpo, es buen trofeo por ahora y nuestro as para la siguiente parte del plan. Alcen velas, es hora de reunirse con Izo Dono. Esto es guerra. Uzushio. Su mirada se encontraba perdida mientras miraba más allá del horizonte con pesar, culpa, y un odio naciente en su corazón que se sentía como un fuego que quemaba todo el interior de su cuerpo. El ardor en su esófago solo era una representación de la ira que sentía por dentro. Con molestia quitaba los hilos escarlatas de su sedosa y larga cabellera mientras que con sus manos como puños limpiaba fuertemente sus ojos inyectados en sangre de tanto llorar. Se encontraba acá refugiada en su habitación desde que llegó hace algunas horas atrás y como si su vida ya no era lo suficientemente mala, había recibido la infortuna noticia que sus compañeros también habían muerto. Todo esto sucedió por las manos de él y sus hombres, como quisiera tener la oportunidad de poder vengarse y hacerlo pagar con la misma sangre que derramó. Ella no era tonta, había visto mucho en sus largos años explorando el mundo con su padre. Había mentido, robado, asesinado y muchas más cosas pues esa es la única forma en la que puede sobrevivir en este cruel mundo. No obstante, esta vez esto fue diferente.
Toda esta muerte que la rodeaba ahora era la sangre de sus compañeros, amigos e incluso familiares. Gente a la que había agarrado cariño en meses o durante largos años ahora no estaban con ella. Sin duda un golpe duro que el más temprano que tarde tendría que sufrir cuando ella pudiera lograr su venganza. Lentamente se alejó de la ventana mientras veía cómo el sol se ocultaba en un nuevo atardecer. Procedió a quitarse sus ropas aún cubiertas de sangre, restos de humo seco y algo de cuero animal quemado. Ahora desnuda procedió a ir al baño a limpiarse pues dentro de poco sabía que vendrían por ella para que explicara todo lo que sucedió. 20 minutos después ya había salido de su baño y ahora pasaba a vestirse. Primero poniéndose su ropa interior y luego un traje de pantalones shinobi pegados al cuerpo pero que no limitaba sus movimientos fluidos de combate con armas. Luego arriba una blusa de color rojo con detalles negros y que estaba hecha con fibras especiales tan flexibles como también duras. Encima una chaqueta de cuero negro con el símbolo Uzumaki atrás pero que también tenía detalles rojos por los lados. En sus manos unos guantes negros y por último un viejo colgante desgastado que asemejaba el remolino de los Uzumaki. Por último, unos zapatos tipo botas, pero con tacón incluido de color negro que tenía accesorios para guardar venenos y otras armas pequeñas. Estaba listando unos últimos detalles cuando sintió una presencia cerca de su habitación y que estaba en una distancia más corta a cada momento. Cuando por fin había terminado de arreglar su cabello en sus típicas colas, alguien tocó la puerta de su habitación. Nak. Nak. Estella-sama, el concejo pide su presencia por favor. Estella, vale gracias, avisa al concejo que ya iré en camino. 5 minutos más tarde la hija de Sansu Uzumaki ya se encontraba en las puertas del concejo de Uzushio-gakure. 2 guardias le abrieron las puertas mientras ahora en la gran habitación dividida en 3 secciones. La primera era donde se encontraban los líderes de los clanes de Uzu en la parte izquierda de la sala. Allí mismo se encontraban Suigetsu como actual líder y único miembro por ahora del clan Ozuki, el ex espadachín de Kirigakure el demonio de la niebla ahora del remolino y líder clan Momochi, Zabuza. A su lado estaba su hija adoptiva Aku quien era líder del clan Yuki. Al lado de la usuaria de hielo, se encontraba Rayu Atake y su primogénito como representantes de su clan. Este último se encontraba hablando con su amigo Peli Naranja quien también era líder de otro clan en Uzu siendo este el único con la capacidad de absorber de manera natural la energía del Senjutsu, Hyugo Senergi. Por último, hablando estaban las líderes de los clanes Kawaya, Uchiha y Senju siendo respectivamente Kimi Kawaya, Itsuki Uchiha y Chitoge Senju quien vivía a lo lejos a sus padres Jiraiya de los sapos y Tsunade de las babosas, los únicos 2 miembros sobrevivientes del Densetsu no Sannin luego de que Orochimaru muriera a manos de Naruto. En el lado izquierdo se encontraban los líderes civiles del consejo en el cual estaban los que ocupaban su silla antes de la gran victoria de territorio de Uzushio, así como algunos nobles del país de Aru no Kuni que ahora estaban anexados a todo el territorio de los Uzumaki. Por último, justo en el frente entre las secciones shinobi y civiles se encontraba un grupo en una mesa rectangular. Acá se encontraban los líderes de los distintos puntos de todo lo que sería Uzu y en otras palabras también podrían llamarse los hombres más poderosos e influyentes solo por debajo de Naruto. Kurumi la más poderosa de las Bijus y quien sería la primera mujer de Naruto junto a Erza quien llegaría a ser algo como su prima y quien sería la matriarca del clan Uzumaki una vez se case con Naruto. La ex Daimaiyo de Yuki /diagonal Aru no Kuni y otra de las prometidas de su amor secreto, Koyuki Kazahana. Estaban los 2 miembros del Densetsu no Sannin que se habían unido a la aldea y con ellos el ex Hokage Hiruzen Sarutobi. Otros miembros de esta mesa como su papa y Kenshin, quien es mano derecha de Naruto, no se encontraban pues estos se hallaban actualmente su misión para la batalla en el continente elemental. Por otra parte, Naru tampoco se encontraba y aparentemente según las voces en el casi terminado castillo de Uzushio, este se encontraba entrenando en algo que había aplazado, pero no podía esperar más. Ahora mismo con ella en el centro de la habitación parada justo sobre un hermoso y bello remolino que representaba su clan veía como Erza se levantaba de su asiento mientras todas las miradas caían sobre ella. Erza, dime Estella ¿cómo te encuentras primero? Estella, Lady Erza me encuentro, bien. Estas últimas horas han sido algo duras, pero estoy viva y agradezco a Kami por eso. Erza, muy bien Estella ahora dime qué sucedió. ¿Cómo la flotilla de avanzada fue destruida totalmente? Estella, la misión iba bien pero el terror de los mares antiguos volvió a surgir desde las profundidades de las aguas de Kiri. El Leviatán, hizo Yamamoto nos encontró a mi compañero y a mí, mejor dicho, nos embocó. El muy bastardo conoce las aguas de su país mejor que nadie y mando a Estrella Marina por mis demás compañeros.
apretando los puños. Erza, ¿alguien podría decirme más de este Leviatán? Yo podría decirles, ¿el viejo Izo aún está vivo, Sin duda el Daimayo debe estar desesperado como para que ese arrogante y viejo fósil saliera de su retiro ya con un pie casi en la tumba. Kurumi, vaya si es la Mizukage o ahora es ex-Kage, que te atrajo a privada sala. Mei, bueno, he estado algunas semanas acá desde que parte de mi territorio y de justo donde me encontraba, ahora es terreno de su territorio. Erza, ¿Lady Mei podría explicarse qué sabe del enemigo? Mei, como dije, si el Daimayo saco de su retiro a Izo Yamamoto debe estar bastante desesperado por querer sobrevivir y eso refleja el miedo que tiene como para llamar al mejor navegante que ha tenido Mizu no Kuni. Un huérfano que se crió en la costa viviendo de lo que el mar le daba y que se hizo navegante a muy corta edad pasando casi sus primeras 2 décadas en el mar que fue como una madre para él, que lo alimentó, lo vio crecer y lo endureció. Sin embargo, esto fue mucho antes de que le apodaran el Leviatán. Todo eso se lo ganó entre la Segunda y Tercera Gran Guerra Shinobi, adiestrado por la marina de su majestad el Daimayo Honda donde escaló puestos rápidamente y quien también es responsable por acabar con múltiples flotas de Shinobi. Con sus viajes llenó los mares de Mizu no Kuni y el mundo Shinobi con la sangre de niños, mujeres, ancianos, Shinobi y samuráis por igual. El almirante del País del Agua es alguien que ha sobrevivido decenas de batallas y ha salido victorioso en casi todas, pero Kiri siempre perdió ante el poderío de Kumo, Konoha y sus aliados. En tierra éramos débiles y en mar solo teníamos ventaja más que nada por él, pero las fuerzas que no estaban bajo su mando caían como moscas. Luego de la muerte de su familia durante la guerra y que Mizu no Kuni se rindiera por la paz, se retiró de la cara pública del país y nadie más le vio hasta ahora. Lady Erza puede que él ya sea un viejo, pero no debe subestimarlo. Entre sus manos hay muertes de comandantes shinobi, líderes samurái, mercenarios, piratas y sobre todo es el responsable de la masacre de Kyushu. Jiraiya, alto. ¿Estás diciendo que él es quien causó la masacre de Kyushu? Esa atrocidad que ninguna nación ha perdonado en la guerra. Si bien todos sabemos que en las guerras se hacen cosas horribles, eso es una mancha negra en la historia del continente elemental. Tsunade, nunca pensé que el causante de uno de los momentos negros de la historia shinobi estuviera aún vivo y menos que algún día supiéramos su identidad. Esto es más grave de lo que pensábamos. Sarutobi, Erza-san le recomiendo que si quiere seguir esto en contra de Mizu no Kuni traiga todas sus fuerzas de nuevo a Uzu e ingenie un nuevo plan en contra de Mizu no Kuni. Si Yamamoto-san es responsable de uno de los misterios más grandes del pasado más reciente de la última guerra, esto es una señal de alarma. Erza, no entiendo qué es la masacre de Kyushu. Estella, si me permite Erza-sama, no sé mucho al respecto, pero entre navegantes incluido mi papa solo he oído 2 o 3 veces unos susurros de lo que sucedió cercano a la isla de Kyushu. Aparentemente es un tabú entre navegantes y piratas. Sarutobi, como ex-Hokage les diré esto es lo que sabemos que ocurría durante la Tercera Gran Guerra. En esos tiempos la guerra estaba en su momento más alto mientras muchos pequeños países se encontraban atrapados en el fuego cruzado entre las grandes aldeas. Suna se encontraba sitiada en ese momento mientras fuerzas rebeldes de Takigakure y otras aldeas pequeñas atacaban a grupos de todas las grandes aldeas pues solo querían vengar la muerte de los suyos incluso si tuvieran alianzas con varias aldeas grandes respectivamente. Había espías y asesinos en todas partes. El País del Fuego estaba ocupado en 3 frentes. Sin los Uzumaki, una avanzada de Kiri intentaba distraernos mientras una operación secreta se hacía para robar la información que se guardaba en el País de las Aguas Calientes. Muchos Jnin y Chunin fueron enviados allá con la intención de parar a los shinobi de Kiri quienes parecían tener una alianza secreta con Taki, pero estos últimos los traicionarían para vender la información a Iwa. Perdimos muchas vidas jóvenes, pero era todo lo que teníamos mientras Kushina se enfrentaba directamente a Kumo y su shinobi tal como Minato había abandonado el País del Rayo y se dirigía a destruir las fuerzas principales de Iwa. Jiraiya, interrumpiendo sin embargo, durante una conquista a una aldea cercana a Taki donde sus fuerzas habían sido emboscadas por un grupo de nuestros shinobi tras que Kakashi Atake confirmara que había ninjas de Taki y Iwa trabajando juntos, se hizo un descubrimiento que rápidamente fue verificado por mis espías. Sarutobi, Iwa y Kumo habían llegado a una alianza entre sus 2 naciones y planeaban un ataque masivo sorpresa en 2 pasos primero acabando con su rival más peligroso en el camino en ese momento que sería Kiri. Planificaron una ruta moviendo un gran ejército tanto de samuráis de sus Daimayo con shinobi de las 2 naciones entre ellos miembros de clanes de Kumo con el Kekkei Genkai del Ranton, así como también gran parte del escuadrón explosivo de Iwa.
Juntos moverían una flota naval más grande de la que jamás se ha visto y diezmarían las fuerzas de Mizu no Kuni agregando esclavos y más naves para hacer luego un ataque total a tierra en contra del país del fuego y del viento. Tsunade, no obstante, el ataque jamás llegó y todo se hizo un misterio hasta que después de un par de semanas, decenas de cadáveres putrefactos flotantes en el mar con restos de madera quemada y más artilugios empezaron a aparecer en costas desde Yuki no Kuni, Kumo, terrenos de países pequeños y otras partes cercanas. Sarutobi, aún así, el peor lugar fue cercano a la isla de Kyushu donde se halló un cementerio de barcos recién destruidos por semanas y que poco a poco se seguían cayendo a pedazos los que sobrevivían en grandes partes que encallaron contra formaciones rocosas. En las costas de la playa ahora deshabitada por la guerra con todos sus pescadores que habían huido, cientos de cadáveres regados por todas partes pudriéndose. A eso se le conoció como la masacre de Kyushu, uno de los más grandes misterios de la última guerra. Jiraiya también fue el punto de inflexión entre Iwa y Kumo mientras éstas se culpaban secretamente la una a la otra. Por esta razón se cree que Iwa traicionó a Kumo siendo un golpe directo cuando Kushina los hizo retroceder directo hacia su territorio interno. Mei, yo era aún muy joven en ese momento siendo una chunin, pero mi padre participó junto a Yamamoto en su nave insignia conformada por los más brillantes líderes de clanes de Kiri de ese momento y de la élite de la marina de Mizu no Kuni. Fue nuestro propio pueblo que lo llamó como el demonio marino, la serpiente temida por Kami, Leviatán, justo después de la masacre que cometido. Recuerdo como mi padre, alguien siempre serio, tuvo pesadillas por unos años luego de la guerra cada vez que recordaba ese escenario. Alguna vez cuando fui al castillo del Daimaiyo lo logré ver de lejos, un cuadro representativo de esa batalla y a él en su nave insignia. Tal escenario hizo que mi cuerpo se helara al tan solo imaginarme haber estado allí. Erza, muy bien Estella-san, ¿alguna noticia de Rías y Mouto? Estella, cayendo de rodillas y llorando lo lamento Erza, ella intentó enfrentarse a él, ella murió apuñalada mientras ese bakemono la estaba ahogando con su propio pelo carmesí y me hizo esta herida que apenas está cicatrizando, en serio lo lamento. Erza, no es tu culpa Estella, estamos lidiando con un monstruo, pero levántate y mírame, tú eres una gran guerrera y navegante, lo probaste meses atrás y Naru-kun te dio el poder de nuestras fuerzas marítimas. Sé fuerte y véngala, la próxima vez. Por ahora mandaré una invocación, ataque Dono, Sarutobi Dono y Jiraiya Dono necesito recaben información, vean el mapa, el clima de los próximos días y llamen todas nuestras fuerzas a casa. En ustedes tres confío para que la futura batalla en contra de Mizu no Kuni sea la definitiva. Esa noche Hai no Kuni. Rápido terminen, acá tenemos que seguir haciendo esto lo más rápido posible, todavía no encontramos casi resistencia de Hai no Kuni y sus tropas. Puff. Una bola de humo había aparecido de la nada mientras que un gran animal que resultó ser un gran felino de pelaje color arena apareció para arrodillarse frente a los dos hombres que tenía enfrente a ella. Leona, Sang-sama, Kenshin-sama, Lady Erza me mandó con un mensaje urgente que les pide retirarse y regresar todas las fuerzas disponibles de regreso a Uzu. Hubo una emergencia con un ataque sorpresa de Mizu no Kuni. Estella-san se encuentra a salvo, no obstante Ria Suzumaki perdió la vida, así como los capitanes Sisi, Rayón y Courage a manos de alguien llamado el Leviatán. Repito, todas las fuerzas piratas y de la marina de Uzu deben de regresar a casa para la siguiente misión. Erza-sama prepara un ataque definitivo a Mizu no Kuni y las fuerzas de Kiri. Shanks, si el Leviatán se ha despertado de su sueño tras casi 3 décadas, esto es muy peligroso. Gracias a Kami-sama mi hija está a salvo. Gracias Leona, ya puedes regresar con Lady Erza, partiremos más tardar en media hora. Puff. Shanks, Kenshinas que todos los hombres en el bosque vuelvan, iré alistando los barcos. Esto es realmente una emergencia, si no matamos al demonio pronto el plan de Uzukage-sama fallará en grande. Debemos cortar la cabeza a la serpiente si queremos asegurar el futuro de Uzusio. Kenshin, Fuinjutsu Akai Keiyo, alarma roja. De repente un sello negro se dibujó en la muñeca de Kenshin mientras esta marca empezó a brillar tenuemente en una luz escarlata y el sello pasaba a un rojo brillante. Pronto todas las muñecas de los soldados de Uzu brillaron con el mismo símbolo que representaba una emergencia, por lo que de manera discreta sin que se alzara la voz, esto representaba retirada. Las fuerzas de Uzu abandonaron sus antiguos deberes como exploradores, vigías, tramperos, excavadores y demoledores para ahora retirarse hacia los barcos. Misma noche, palacio del Daimaiyo de Hai no Kuni. Guardia, Daimaiyo-sama, disculpe molestarlo a estas horas, pero recibimos reportes de civiles y ahora de un grupo de exploración. Se han confirmado fuerzas de Uzusio en las costas este de nuestro territorio.
Hemos perdido contacto total desde hace un poco más de unas 2 semanas con nuestro territorio insular. No tenemos información sobre qué haya podido pasarles a nuestras fuerzas allá. Daima y yo, llamen al comandante de nuestras fuerzas y sus mejores hombres. Contacten a Konoha. Quiero a la mano derecha del Hokage acá mismo para más tardar 3 días. Necesito la sabiduría de Shikaku Nara junto a la de mi comandante. Quiero refuerzas de Konoha protegiendo la capital y nuestro palacio. La guerra está en nuestra puerta. La flota de Watatsumi. Mizu no Kuni, palacio imperial de la dinastía Honda. La gente lo veía a lo lejos mientras se apartaban de su camino viéndolo hacia abajo. Ninguno tenía la fuerza o el carácter para verlo al rostro. Su piel bronceada por los años y con sus cicatrices secas por la radiación continua del sol durante décadas. Su lento pero poderoso avance era temido por todos. Su fiera mirada estaba dirigida justo hacia la sala del líder de esta nación, o mejor dicho, al bruto hijo menor del gran señor al que le sirvió alguna vez. Él lo había perdido todo durante la guerra pasada, incluso a un amigo y confidente como era el viejo Daimaiyo de Mizu no Kuni, quien cometió seppuku para que su familia pudiera sobrevivir al perdón de las grandes potencias de los demás países. Él se fue y dejó la capital. Tarde se enteró que el hijo de su amigo había sido asesinado y ahora su actual líder no era otro más que el hijo menor de la familia imperial Honda. Un Daimaiyo aún bastante joven y confiado, pero que carecía de los atributos de un verdadero líder. Sus viejos oídos podrían estar cansados, pero oía a lo lejos su risa como festejaba por el retroceso de las fuerzas del dragón dormido, o como él siempre llamó a aquellos del clan Uzumaki, una fiera que ahora nuevamente se alzaban molestos. Izo Yamamoto lo sabía, pudo refrenarlos por ahora, pero esto solo causaría que sus enemigos se reagruparan y cortarían su cabeza lo más pronto posible. Había oído voces de guerreros de Konoha y otras partes, veteranos con mucha sabiduría del ayer que ahora posiblemente estaban en donde el gran dragón tenía su hogar. Inclusive la actual Mizukage había desaparecido cuando la tierra tembló y una gran parte del territorio de este país desapareció sin más. Cada día más se arrepentía haber vuelto de su retiro, pero todo esto lo haría por su viejo amigo y la nación que ellos dos quisieron proteger con sus vidas. Con fuerza abrió las puertas del que en la anterioridad debería haber sido el cuarto de guerra, mientras veía con malos ojos como solo había un par de holgazanes organizando viejos rollos que contenía algunos mapas entre otras cosas. Más atrás se encontraba el que debería ser el líder de esta nación emborrachándose en el anexo con un par de consortes que a sus ojos no eran más que otras putas más que este hombre que no ha hecho nada en su reinado de casi 2 décadas había traído a celebrar una batalla como si hubiese ganado la guerra. A su espalda justamente ahora llegaba Tsuki Kushiro, su mano derecha y quien conocían como Estrella Marina, que desempeñó un brillante papel bajo su cargo en lo que fue el retiro del dragón hace poco. Izo, Daimaiyo-sama, ¿con un poco de repugnancia? ¿Podría saber por qué está celebrando en este momento? Daimaiyo, acá estás. El brillante héroe de esta nación, este festejo es por nosotros, los grandes seres que han hecho que las ratillas de los Uzumaki y sus fuerzas hayan sido destruidas. Así esos idiotas bajo el liderazgo de un niñato pensaran 2 veces antes de meterse con el glorioso país de Mizu no Kuni. Así que esto es para todos nosotros, ven unémonos y celebremos el haber ganado. Así el joven Daimaiyo, que ni llegaba a la mitad de sus 30 bajo sus brazos mientras agarraba una copa con uno de los licores más viejos y sagrados que su familia ha tenido en cosecha por generaciones y ahora lo bebía hasta el fondo. Este rápidamente agarraba a 2 mujeres por sus cinturas y con un rostro repugnante las miraba manoseando sus cuerpos sin pudor en frente de todos los invitados. El viejo comandante no podía creer que este fuese el hijo de su viejo amigo quien sacrificó su vida por esto. Inaceptable. Pensaba en su mente. Izo derramó la copa al suelo sobre el lujoso piso de mármol del palacio frente a su líder y luego llamó la atención de todos los presentes al aplaudir con fuerza sus 2 manos. Izo, Daimaiyo-sama, por favor, pare todo esto, no entienden la situación que estamos. Detuvimos unas cuantas embarcaciones de exploración y destrucción, solo estaban en nuestras aguas debilitándonos, pero esas no son sus verdaderas fuerzas de ataque. No conocemos realmente de qué son capaces. Además, he oído que ese joven Uzumaki que tiene la edad justa que Ude tuvo al llegar al poder, 14 y medio, derrotó a un Sannin que normalmente está al nivel de un Kage. Debemos alertar las verdaderas tropas, pues es posible estemos al borde de un ataque a gran escala. En ese momento tantos los nobles como las doncellas vieron la verdadera situación del país empezando a alarmarse. El pánico empezó a sacudir la habitación,
Las mesas se derrumbaron mientras comida y bebidas caían al suelo manchando la habitación que estrictamente era un salón de guerra, no salón para fiestas. La cara del Daimaiyo era una obra genuina de arte de lo molesto que estaba con aquel anciano frente a él. Este descarado viejo que venía de una vida como plebeyo y pescador toda su vida le venía a decir lo equivocado que estaba y humillarlo ante todos contrariándolo. De no ser por el pánico sembrado y la razón lógica entre sus palabras actualmente lo mandaría a ejecutar, pero eso solo mandaría su posible salvación a la mierda, tragándose su ira entera y con la mejor cara que pudo. El Daimaiyo Lampo Honda aplaudió sus manos suave y elegantemente. Lampo, gracias hizo Dono por enseñarnos nuestro error y tiene razón, no deberíamos confiarnos. Por eso mismo quiero que preparen todas las tropas posibles, recluten cada hombre de 15 a 40 años, reforzaremos la capital con una cantidad enorme de hombres, así como shinobi, comuníquense con el Rokudaime Mizukage Ao, quiero una buena parte de sus tropas acá y todos los ninjas de Kiri listos para la guerra. Un 40% de sus tropas ninjas deberán ir con usted para el ataque que haremos en Uzushio, los demás deberán de estar listos repartidos entre la capital y acá. Quiero que salgan todo lo antes posible y llévate tu vieja armadura. Enséñales a las demás naciones que el Leviatán sigue vivo y defenderá a Mizu no Kuni con todo. Ministro, Honda-sama, pero eso dejaría los campos vacíos e indefensos. Toda la mano de obra de Mizu no Kuni no estará haciendo su trabajo y con tantos ataques previos no tendremos recursos para los próximos meses si seguimos esta vía. Lampo, silencio. No me hable así, ministro, que otro más puede tomar su puesto. Una vez Zuzu tenga sus fuerzas destruidas, todos los hombres regresarán con sus trabajos e Izodono volverá con riquezas y esclavos para nuestros campos. Nuestra nación será mucha más poderosa y tendremos control total de los mares. Ahora todos retírense, Izodono, luego que regrese hablaremos. Todo el mundo dejó la habitación mientras Izo veía con preocupación y una cara totalmente sería el riesgo que este líder quería hacer. El dragón jamás debe ser subestimado y se lo advirtió. En vez de pensar claramente, ahora arriesgaba casi toda la existencia de su nación en un ataque definitivo y directo. Izo se marchó con Tsuki hacia el comando naval en el puerto mientras las órdenes del Daimaiyo eran mandadas a Kiri y todos los pueblos de la nación. Pronto todas las fuerzas militares y civiles se deberían estar agrupando hacia donde se encontraban. Por otra parte, Lampo Honda se quedó en la habitación solo mientras sus doncellas de compañía se retiraban a su habitación. En la pared de la propia habitación, ahora frente a él, una imagen de su padre, un legendario líder para su pueblo que dirigió de gran manera a Kiri durante las dos últimas guerras shinobi y que en tiempos de paz trajo mucha más prosperidad que lo que ha llegado a hacer justamente él mismo en casi 20 años ya. Konoha. Un mensaje urgente directamente del Daimaiyo había llegado hace poco y actualmente el Hokage Minato Namikaze estaba abriendo el rollo con un mensaje que solo debería ser para sus ojos con la situación actual. Desde el funeral de Menma, la fortificación de Konoha había sido iniciada, así como la radicalización del entrenamiento shinobi, así como ahora niños eran desaparecidos por accidente para un nuevo de Anbu Raíz, así como la escuela shinobi ahora había empezado a introducir los niños un año antes. La muralla de Konoha estaba siendo mejorada con Jutsu Doton para hacerla más gruesa, resistente y alta, así como también se estaba empezando la construcción de una fosa y un nuevo anillo de murallas para darle más protección a la aldea. Ahora, abriendo el mensaje, veía que los problemas eran un poco más graves de lo que pensaba que tardarían. No sabía qué planeaba Naruto, pero cualquier cosa no sería buena si piratas del clan Uzumaki estaban atacando las cosas y haciendo huir gente, como también poblados estaban siendo destruidos. ¿Sería acaso un cebo o una forma de llamar la atención? Pero según esta información esto ha sido por 2 semanas. Algo ocurría por allá y el Daimaiyo había sido claro, se sentía inseguro. Konoha estaba más alejado de la costa mientras que la capital más cercana al centro de toda la nación y por ende en un punto donde la distancia a la costa podría ser de 1 día o 2 dependiendo qué fuerzas avanzaran hacia o desde la capital justo de donde los piratas se veían. Minato, Kuroebi, disfrázate como Anbu normal y tráeme por favor al equipo Inoshika Cho de Asuma Sarutobi, al equipo Kurenai, Shikaku Nara y Kakashi para la oficina. Tienes 5 minutos para que todos estén acá. Sun-Shin. Minato saca de su cajón un rollo que abrió mostrando el mapa del continente elemental viendo que estaba actualizado a lo que él había hecho. Tanto Kaze no Kuni como Suna estaban bajo su control actualmente. Temari se estaba encargando de todo junto con un pequeño escuadrón de sus Black Anbu que estaban encargados de la capital mientras que Linda Muñeca Rubia mantenía a los de Suna bajo control.
En otra parte tenía otro grupo de Black Ambo actualmente apagando la rebelión en Kusa para pronto esta zona fuera completamente absorbida por Hai no Kuni. Los pocos que lograban escapar de sus fuerzas huían a Taki, que debe ser una anarquía sin su líder ahora. De seguro Kumo o Iwa estarían pronto expandiéndose hacia esas zonas, por lo que debería hallar una forma de llegar primero. Su mente se desvió a Obito, quien junto con Akatsuki era la persona perfecta. Suna ya estaba absorbiendo al país de los ríos con poca resistencia. Justo allí había una base de Akatsuki que sería perfecto para que un grupo de 2 mantuviera el orden. El resto junto a los Black Ambu podrían tomar esa zona para Konoha, Hai no Kuni, sin problema pronto. Akatsuki controla Ame y al lado tienen el país de piedra con la aldea del mismo nombre actualmente peleando contra Iwa. Sería perfecto mandar unas fuerzas de Akatsuki a joder a Onoki mientras él se expande por Kusa. Con Oto destruido el país de arroz también sería demasiado sencillo. Haría que Taki sea aplastada por sus fuerzas o por las de Iwa. Otro país que quedaría solo sería aguas termales. Pero justamente ahora las fuerzas de su hijo estaban por esa costa. A menos que... Okage-sama. Minato, veo que todos han llegado muy bien, seré breve. Daimaiyo-sama ha pedido refuerzos ya que se han visto fuerzas de Uzu en las costas de nuestro país. Hace 2 semanas se perdió contacto con el territorio insular de nuestra nación. Se cree que estas fuerzas han estado destruyendo las costas de nuestra nación por más de 1 semana y entre ellos hay fuerzas piratas. El Daimaiyo especificó que quería tu presencia. Shikaku-san quiere que sea su estratega en esta posible batalla a suceder. Asuma-san, tú y tu grupo al igual que el de Kurenai irán como refuerzos. Además quiero informarte que tu grupo estará a cargo de Kakashi dado que el Daimaiyo quiere que te reintegres con los restantes 12 guardianes ninja sobrevivientes para este momento de necesidad. Shikaku, Okage-sama podría llevarme unos shinobi extra conmigo. Minato, por supuesto mande una invocación a Yashi y les dará 2 escuadrones Yuga de la rama secundaria, así como también un grupo del clan Inuzuka. Shino-kun, hable con tu padre y estarás a cargo de un pequeño grupo de Aburame. Esta es tu primer gran misión como Chunin al igual que contigo Shikamaru-kun, espero grandes cosas de ambos. Ahora junten todo lo que necesiten, tiene 20 minutos para salir hacia la capital. Todos menos Shikaku, Ai Okage-sama, retirándose. Minato, ¿qué más puedo hacer por ti? Shikaku, sobándose la frente. Shikaku, hay algo raro en este ataque. Según sabemos, las fuerzas de Naruto han estado aplacando todas las fuerzas marinas de las 5 naciones. Ha cegado el mundo por el mar e incomunicando a Mizu no Kuni. ¿Quiere dejar esa nación de último y ya debilitada o qué? ¿Por qué centrarse en nosotros? Rai no Kuni también está incomunicada. Minato, no lo sé Shikaku y eso me preocupa. Pronto me reuniré con la actual Kazekage. Además de eso tengo a Minato y Kasumi concentradas en Fuinjutsu junto conmigo cuando tengo tiempo. Quiero reforzar la aldea lo máximo posible. Con Sarutobi, Jiraiya y Tsunade del lado de Naruto ahora estoy rellenando todo posible hueco en la defensa de Konoha. Mejorando la barrera, construyendo fosas, nuevos muros y más. Todas las tiendas Shinobi están produciendo más equipo y armas. El dinero está acortándose, debemos asegurar el éxito del Daimaiyo si queremos más fondos para protegernos. Shikaku, entiendo Minato, me retiro. Mi esposa ya debe de estar esperándome con un sartén pensando que ando flojeando. Qué problemático, Sun-sin. Minato, no importa que planees Naruto, te detendré. Una vez Uzu y tú desaparezcan, mi poder se extenderá por todo el mundo y el nombre Minato Namikaze, así como mi dinastía quedará en la historia. Consejo de Uzushio 2 días luego del aviso a Kenshin y Shanks. Esta era una reunión de guerra, la primera que tendrían sin Naruto a la cabeza debido a su entrenamiento de emergencia, dada la importancia que era atacar primero antes que las fuerzas del enemigo pudieran reorganizarse y atacar primero. No había necesidades de civiles acá excepto por Tazuna, quien en este año ha avanzado mucho como constructor y junto a los nuevos equipos tecnológicos de Uzushio han hecho maravillas que actualmente deberían estar funcionando para la guerra. Rayo Ataque, Suigetsu Ozuki, Kimi Kawaya, Jugo Shinergi, Zabuza Momochi, Akuyuki, Itsuki Uchiha, Chitoge Senju, Hiruzen Sarutobi, Jiraiya de los Sannin, Tsunade Senju, Koyuki Kazahana, Erza Uzumaki y la Biju Kurumi junto con su hermana menor Isamu, quien también es conocida como Sanbi, se encontraban reunidos. Al mismo tiempo ahora se le unían 3 pelirrojos que venían muy serios. La primera era la conocida Estella Uzumaki, que estaba alegre de ver a su padre de nuevo que estaba delante de ella. Justo ahora se reencontraban los grandes Uzumaki y guardianes de Uzu tanto de mar y tierra. El demonio de la katana ardiente Uzumaki Kenshin,
tío de Naruto, y a su lado el mítico pirata temido en todos los mares, el Kraken de Uzu, Uzumaki Shanks. Todos los seres más influyentes de Uzu, salvo por unas excepciones, se encontraban presentes. Habían sacado tanta información como era posible, inclusive Isamu dijo toda la información que sabía sobre el Leviatán que pudo obtener de sus recuerdos cuando una vez estaba sellada en Yagura. Con dicha información, Ryu Ataque, que era un brillante estratega comparado al legendario Shikaku Nara de Konoha, ha ideado unos planes que podrían servir contra el enemigo. No obstante, no solo se necesitaba astucia en una pelea ante un escurridizo enemigo. El líder del clan Ataque sabía qué tipo de persona podría ser el Dai Maillo del agua por la información que la Mizukage pudo darles, y con su forma de ser tan vacilante y distinta a la de seria de Izo Yamamoto, se podría esperar un ataque con todas las fuerzas de Mizu no Kuni pronto. Erza, está bien, todas nuestras fuerzas ya están en casa y mientras hablamos tanto raciones como armas y demás se están entregando para el alba de mañana, ya deberíamos poder tener todas las fuerzas listas. Ryu Dono, ¿cómo procederemos? Ryu. Hemos analizado todas las variables posibles en estos 2 días, no hemos dormido para nada. Con los testimonios de la ex Mizukage y la señorita Isamu, hemos podido hacer un buen trabajo de investigación de nuestros enemigos. Por un lado, tenemos a Izo Yamamoto, condecorado comandante naval y líder de todas las fuerzas de Mizu no Kuni en estrategias navales. Tras una vida entera en los mares, conoce los mares de los territorios de su nación como la palma de su mano. Teniendo en cuenta detalles que debió tener múltiples batallas por todos los mares que conectan hacia el continente elemental, creemos que tendría una ventaja para llevar sus fuerzas lo más rápido posible a atacarnos. Dado el misterio de la masacre de Kyushu, tenemos sospechas de que tiene unas bajo la manga. Según fuentes de la biblioteca de Uzusio en la parte de la historia Shinobi, se dice que cada Dai Maillo tenía en su poder un contrato de invocación misterioso dado su linaje como conquistadores de sus tierras en la primera de cada una de sus dinastías. No hay mucho al respecto sobre si los contratos en realidad existían y, en todo caso, si están perdidos o en el poder aún. Sin embargo, creemos que igual tengamos problemas con distintos clanes de invocación porque capaz envíen Shinobi entre sus fuerzas. Por otro lado, tenemos a Lampo Honda, actual Dai Maillo de Mizu no Kuni, y aquel que decidió traicionar la alianza que habíamos hecho con Kiri hace casi un año atrás. Es hermano menor de Lampo Honda, quien actualmente se encuentra muerto y fue el heredero de su padre quien cometió seppuku al final de la última guerra Shinobi. Lleva unos 19 años en el poder y es inútil gobernante sin rasgos para dominar o mandar, acompañado de los clásicos comportamientos ególatras y narcisistas. Sabemos que es arrogante y muy confiado, pero también muy cruel con sus enemigos. Sospechamos de tratos sucios que ha hecho para desaparecer a sus enemigos y competencia, tanto nobles como rebeldes de distintas clases sociales que se han levantado contra su terrible mando, así como su indiferencia a la guerra civil de Kiri por el miedo que le tenía a Yagura, pero por otra parte lo apoyaba, pues si eliminaba a aquellos con líneas de sangre tenía muchos chances de sufrir un golpe de estado por su aldea Shinobi. Entre ambos tenemos un choque de mentalidades, idealismos y personalidades, pero debido a la fidelidad total de Izo Yamamoto a su nación y a quien fue el padre del actual Dai Maillo, sabemos que obedecerá sin rechistar por ahora. Dada la personalidad de su líder, pues esperamos un ataque total en lo que las fuerzas de Mizu no Kuni puedan pelear, que posiblemente ya esté sucediendo, pues no creemos que Yamamoto se quede quieto mientras nos movemos. Tomando en cuenta la época del año en que nos encontramos, el clima, los vientos y las corrientes, creemos que Izo moverá sus fuerzas por este punto hacia Uzusio. Solo le tomarían 5 días de viaje con buenas condiciones llegar a Uzu, y a nuestras fuerzas lo mismo o capaz un poco menos, depende de las mejoras de tecnología. Erza, muy bien Ryu Dono, usted se quedará acá, lo necesitamos acá para que planee la operación Diglett. Mientras tanto, Stella-san y Sang-san comandarán el ataque a las fuerzas de Izo Yamamoto. Kenshin Oji-san, necesito que vayas a la misión también a cargo de la nave insignia de Naru-kun como jefe de tripulación para dirigir el ataque. En cuanto a Shanks y Stella, se encargan del Diablo del Mar y Estrella Marina. Con ustedes también necesito que vayan Suigetsu. Avísale a Meyuri One-san que se prepare, pues también irá. Por favor díganle a Mei-san que también irá en esta misión, junto a ustedes. Una vez que la flota esté destruida, vayan directo hacia Mizu no Kuni y acaben con la resistencia. Temí el plan de Naru-kun por mucho tiempo, pero no queda de otro. Kenshin Oji-san, por favor vaya y busque las inscripciones. Mizu no Kuni tendrá que pagar sus acciones con el proyecto Namida, Lágrima. Koyuki, antes que se vayan quiero decirle que el sector de tecnología de mis dominios ya terminó las preparaciones finales. Actualmente, se están entregando las armaduras de guerra para los shinobi y nuestros soldados. Estas armaduras resisten ataques de chakra,
Analizamos algunas armaduras de muestra de los samuráis del país de hierro e hicimos estas para nuestras fuerzas. En cambio tendrán estas especiales. Son de un metal ligero y más flexible para la batalla, todas y cada una son duraderas y perfectas. Las katanas y otras espadas de metal conductor de chakra especial mejorado con Fuinjutsu también están en producción y las primeras 5000 ya están siendo entregadas a los mejores hombres que partirán mañana a su misión. Tazuna, ahora si me permiten quiero mostrarles algo, por favor acompáñenme. Tazuna acompañado de los líderes salieron de la sala del concejo y procedieron a salir a la parte este de la capital de la isla principal justo donde se estaba terminando el palacio imperial de Uzusio y allí estaba a lo lejos la construcción del muelle real donde la nave insignia de Uzusio. Ahora a lo lejos se veía algo más con sus imponentes velas de color rojo sangre además de 2 velas parciales a los lados como grandes alas del mismo color rojo. Los ojos de todos se veían bien abiertos mientras ahora frente a ellos un poderoso navío de madera oscura con recubrimientos de metal, en el frente un enorme e imponente dragón rojo rugiendo hacia los mares como si este fuese el dueño de estos. Tazuna, Naruto-sama me contó alguna vez la historia de cómo nacido el dios de los mares cuando Izanagi-sama se lavó a sí mismo en el mar. Ese mismo dios quien controla las mareas y corrientes marinas con sus 2 orbes vive en un palacio submarino. Pero también este tiene otra forma, la de un bello dragón marino. Ya que Naruto-sama es el portador de los dragones, creí que su nave debería ser un reflejo de él y de sus compañeros. Les presento al KRY-Ktei, Emperador Dragón Rojo Marino, buque insignia de la flota imperial de Uzusio, la flota de Watatsumi, en honor al dios de los mares.